Adelante, Andrés, por favor. Mucho gusto. Bueno, como decía en la presentación, que es anterior a este encuentro, tengo un enorme agrado de encontrarme con Eleonora Noga Alberti. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Marti. ¿Cómo está? Bienvenida a la radio. La verdad que es un placer para nosotros tener a tan enorme personalidad. Como decía antes en la presentación, usted es musicóloga, doctora en música, ¿verdad? Bien. Y Así es. cantante lírica y con una cierta especialización en el Sfaradí, eh, Sí. que es un poco lo que más, lo que la tiene más famosa, ¿no? Lo que la ha hecho más famosa. Eh, Ahora, vamos a empezar por el principio, como se diría. ¿Cómo era la música de chiquita en su casa? Bueno, esto es muy importante porque mi papá fue violinista toda su vida, digamos, desde muy joven, empezó a estudiar violín y fue siempre violinista y era violín guía de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy filarmónica, entonces era sinfónica. Violín guía quiere decir solista de los segundos violines en la Orquesta Sinfónica, ¿no? Ok. Y yo me iba con mi papá a cuánto concierto podía, desde muy chiquita, realmente me acuerdo de muy chiquita haber ido a los conciertos con papá, 5 o 6 años ya iba con él cada vez que había un concierto. Y mi mamá no fue una señora música, pero era una señora que le encantaba cantar y era muy cantora, era italiana y Mm. cantaba mucho, es decir, era una persona que cantaba en la casa, Claro, claro, haciendo sí, 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 cosas, alegre. cantaba. Y además es cierto que tanto en la familia de mi padre como en la familia de mamá, la música era algo muy vivo. Había una reunión familiar y cantaban, tanto en una casa como en Es la algo otra. presente en la familia. Y era presente en la familia. Así que para mí fue normal la música desde muy chiquita, Ujú. muy joven, sí, chiquita. Sí, Nosotros decimos chiquita, sí, pequeña, ¿no? sí, sí, sí. Y de Eh, chica no la aburría esa música. O sea, no No, decía, uy, no, otra vez tengo que ir a ver a papá. no. Más está decir, una de mis diversiones los sábados y domingos, que había transmisión de ópera por la radio, por distintas radios en Argentina, y contaban el argumento de la ópera y lo que Mm. pasaba. Yo me pegaba a la radio y la escuchaba como si fuera un cuento lo que contaban. Claro, Terrible, porque hay óperas que son terribles, pero no sí. importa. Y después, con mis compañeritos de juego, yo digo que fueron ejercicios escénicos lo que yo hacía, los sentaba como si fueran una platea, les contaba la historia de la ópera y les hacía la primera frase de los distintos personajes cantándosela. No sé Sí. cómo sería eso, pero De si acuerdo a hubiera lo que usted había imaginado, de acuerdo a lo que usted lo que yo había interpretó. imaginado. Eso era lo que hacía. De modo tal que inclusive empecé a leer música con mi papá. Mi papá practicaba, hacía sus ejercicios de violín y entonces para aprender música me decía que yo leyera en cada compás la primera nota del primer grupo de notas. Entonces Wow. yo leía y así aprendí a leer música. ¿Y a qué edad Eh, era eso? y tendría 6, 7 años cuando empecé la escuela. Cuando Ok. empecé la escuela. Bueno, con papá también aprendí casi a leer antes de ir a la escuela, ¿no? Porque él se sentaba a leer el diario y Ujú. yo me sentaba al lado de él y él me hacía reconocer las letras. Entonces no se hacía como hoy, pero así aprendí Claro, también a claro. leer. Así Eh, que la música fue desde muy chica y empecé a estudiar recién seriamente, porque eso fue lo que papá dijo, si vas a estudiar. Mi mamá fue la que claro. descubrió pensó que yo tenía condiciones para cantar. Ok, vocales. Y mi padre dijo, entonces tiene que ser un estudio serio. Justo entonces abrieron el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón Ujú. y entonces yo entré allí, al instituto. ¿El mamá italiana y papá de dónde? Argentino de familia española, sobre Ah, todo, ok. hay mucha mezcla, pero sobre todo española, ¿no? Es Ujú. decir, siempre del lado de la península ibérica. Sí, 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 Un bien. abuelo mallorquín, abuelas gallegas, hay de todo por ahí Wow. adentro.
Y Wow. mi mamá italiana por todas partes. No, por todas partes no, porque la mamá de mi mamá era croata, Mm. así que también hay una mezcla. Yo digo siempre que las mezclas son muy buenas. Sí, enriquecen. Siempre las mezclas enriquecen. Enriquecen, ¿no? Así que En todo tipo de sí, relación, tanto sí, en esto sí, como en la comida, como en todo. sí, sí, Eh, sí. Ahora, Entonces, ¿usted sale egresada del Teatro Colón? ¿Con qué sí. título? No, allí la formación básica, en realidad no salgo porque yo estudié 2 años Ah, allí en el instituto, hice todo lo que podía, hice arte, era muy joven, tenía 15 años, entré a la escuela en ese entonces había una escuela preparatoria en el instituto. ah, Entré a la escuela preparatoria después de una doble selección. La primera vez había 120 personas, uh, 120 postulantes. Quedamos 60 y de los 60 yo ingresé, junto con wow. habremos ingresado unos 20 y algo. Pero yo ingresé a la base porque era muy jovencita, 15 años tenía nada. Entonces, pero no me entendía con mi maestra de técnica vocal. Y entonces conocí a través de amistades un profesor de canto y Ujú. me fui después de haber estudiado en el Instituto Arte Escénico, Historia del Arte, me puse en todo cuanto curso había. Realmente lo pienso a veces, es decir, yo hacía simultáneamente el secundario. Claro, eso le iba a decir, paralelo al estudio común. Iba a la mañana iba a la escuela secundaria, a la tarde iba al instituto del Teatro Colón, pero además iba al instituto desde, no sé, desde que terminaba de comer, me iba allá al Teatro Colón y me quedaba a veces hasta las 11 de la noche. Ahora me pregunto, ¿cómo hacía para estudiar para la escuela? Y siempre aprobé, no me quedé en materias ni nada, Mire, ¿entiendes? no quiero minimizar lo suyo, que debe haber sido bastante sacrificio, pero hoy la pregunta que nos hacemos muchos de acá para atrás es ¿cómo hicimos? ¿Cómo hicieron nuestros padres? ¿Cómo hicieron nuestros abuelos que Sí, llegaron a Argentina exacto. sin una palabra y crearon algo y crearon familias? Bueno, Una y, maravilla de lo que sí, y si uno puede ve la una persona. actualidad digamos, las nuevas generaciones, un poco asusta, Sí, pero supongo que toda generación va a generar su propia forma sí, sí, de seguro, salir, ¿no? seguro. Sí, yo Eh, seguro. Nuevas formas, nuevas formas. sí, Así que así fue como yo empecé a estudiar y ahí tuve mi primer profesor de canto, que se llamó Orlando Tardío, que digo yo, la mayor virtud que le encontré a este maestro fue haber cuidado mi voz tan joven, porque realmente una voz de 15 años es una voz muy delicada todavía, ¿no? Que hay que cuidarla para no forzarla, para hacer. Y además a esa edad también empecé a estudiar idiomas. Yo estudiaba inglés desde bastante más chica con una tía mía que en su casa solo podía hablar inglés y con ella ah, estudié inglés. Y cuando empecé en el Instituto del Colón, empecé a estudiar alemán. Y allí empecé a estudiar alemán y hice muchísimos años de alemán. Realmente escribía, leía. ¿paralelo al Colón o en el Colón mismo? No, paralelo. Ah, Empecé en el Instituto Goethe. Sí, terminé en el Instituto Goethe, pero empecé en otros lados a estudiar alemán formalmente en una institución. Así que así fue como fui sabiendo idiomas, así ¿no? ya teníamos Italiano con mi... inglés, ¿eh? alemán y español, y seguramente en las clases en el Colón estaría el italiano, ¿no? Italiano, teníamos italiano y francés en el instituto, que también las dos yo iba a las clases, ¿no? Así que traté de aprender. Yo digo que si hay algo que me caracteriza un poco, es la disciplina para aprender. Ujú. Es decir, y a mí me gusta aprender, me gusta saber más, es decir, me Bueno, gusta pero leer, absorber casi 5 idiomas eh, sí, y es verdad. prácticamente juntos es todo un Sí, desafío, sí, ¿no? sí. El italiano estaba más, digamos que me era mucho más familiar porque yo escuchaba hablar a mi mamá con Ah, mis por tías, casa, con claro, mi claro. la familia.
y además todo el canto lírico, la base es el italiano, entonces Claro. es como una lengua que siempre me resultó fácil, lo cual no quiere decir que sea una lengua fácil de saber bien, ¿no? No, la no, saberla bien no, pero todos Por eso. tenemos, todos tenemos un poco de cocoliche, ¿no? Como diría, Sí, por la inmigración italiana que hemos sí, 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 tenido algún cierto. contacto, digo, a veces, Creo que a eh, uno le resulta más fácil y hasta muy familiar el idioma, aun cuando claro, uno lo... claro, claro. Yo recuerdo, bueno, tuve oportunidad de estar en algún momento en algún lado de Italia y agregaba la E a todo, digo, todo me sonaba, por momentos me sonaba como que estaba en casa, o que estaba paseando por Villa Bosch, en Claro, Argentina, que era pequeña Sicilia, ¿no? claro, claro. Y era bueno, el gran Enrique Pinti decía que los argentinos nos creíamos sabedores de todos los idiomas, que estaba el Sí, argentino que pedía Camone para la nena, este, eh, sí, sí, es verdad, es verdad. en vez de Así que prosciutto, bueno, bueno. así fui aprendiendo, bueno, después llegó a la universidad, eso ya fue, en realidad siempre tuve la intención de hacer una carrera universitaria y fue Ujú. mi maestra de piano, en realidad, mi única maestra de piano, Marisa Maranca, quien me dijo, ¿por qué no estudias musicología? Quizá el canto siempre es algo dudoso como trabajo, puede funcionar, puede no funcionar. En cambio, Claro. una carrera así te puede dar la posibilidad de dar cátedra, de trabajar en otras cosas. Y me gustó mucho la idea y cuando fui a la universidad a averiguar, Ujú. me gustó más y allí empecé la carrera universitaria que hice durante los años que corría, ¿no? ¿La Que corre. pudo aplicar? Eh, Eso es algo interesante, la pude aplicar porque primero hice investigación, es decir, Ah, ya empecé con mi trabajo sobre los sefardíes en el cuarto año de la universidad. ok. Empecé en el cuarto año a hacer un trabajo para una cátedra y de ahí el contacto con la gente de la comunidad me fue llevando hacia otras personas Ujú. y se enganchó de tal manera, yo tuve el mismo profesor en el cuarto año y en el quinto de la materia específica musicología, y como había resultado también el primer año, él mismo me propuso seguir con la investigación en el segundo, es decir, seguir con la temática sefaradí en el quinto año de la carrera y me gradué con una pequeña tesina para la cátedra de folclore, que en general se dedicaba más a estudiar el folclore argentino, Claro, pero este era un trabajo muy innovador en el sentido de que investigaba a una colectividad extranjera que además tenía un romancero que era relacionado con el español. claro, claro. Que Entonces, venía por parte de estaba papá también. exactamente. Entonces yo me puse a trabajar en eso. El quinto año terminé con una tesina que aún está inédita porque fue un trabajo que después Ok. yo seguí. Y así fue como enganché pero ni bien graduada, este mismo profesor, que fue el que me permitió, Bruno Jacobella, el profesor Bruno Jacobella, yo terminé la carrera, yo en las clases con él tenía discusiones eh, muy fuertes sobre lo que se estudiaba y sobre lo que él proponía y demás. Cuando terminé la carrera, no habían pasado 2 meses de mi graduación como licenciada que recibo un llamado telefónico del director nacional del Instituto Nacional de Musicología para que por favor quiere tener una entrevista conmigo. El director era el mismo profesor Jacobella, que Ah, me llamaba para integrar el plantel de gente en el Instituto Nacional de Musicología. claro, no, no habría quizás tanta gente en el tema sefaradí, el tema ladino, No, o... en esto no, pero además yo entraba a un instituto que se dedicaba a investigar cómo se dedica, como son los institutos nacionales, sobre todo el patrimonio de los creadores y el folclore, la Ah, etnomúsica. Ginastera también quizás. Exacto, exactamente.
y yo entraba como asistente de la parte del museo del instituto. Es decir, yo era una asistente técnica, pero para mí la gran sorpresa fue que este profesor con el cual yo había discutido tanto, me llamara justamente para formar cuando había una cantidad de graduados ya interesantes de musicología. Así empecé. Bueno, no es casualidad. O sea, se No, ve no, que creo él que no. entendió que su discusión no era una cosa de adolescente rebelde, sino que No tendría era argumentada, fundamento. claro, era argumentada, era Claro, claro. argumentada. ¿No es cierto? Así Bueno, entré al es instituto. importante ese reconocimiento, ¿no? Que en otras Sí, ya épocas, lo creo. eh, Para mí fue muy en otras importante. épocas era más difícil de encontrar. Sí, sí. Bueno, pegamos un salto Peguemos. para ir directamente a la carrera. ¿Cuál fue la primera vez que se presenta cantando y qué? Cantando y qué. No voy a decir qué. Bueno, esto es muy importante, porque la primera vez que yo me presento es estando en el Instituto del Teatro Colón. Casi a los pocos meses, la profesora me elige para hacer el personaje de un paje en una ópera que se iba a representar en el teatro. Ujú, Hacía uno de los pajes que presenta Wolfgang en la ópera Tannhäuser de Wagner. ujú. Entonces, bueno, a mí me da mucha alegría eso y hago el personaje de este pajecito que dice pocas palabras, pero que es el que anuncia en la ópera el torneo que van a hacer los trovadores, es decir, los Minnesänger, ¿no? En esa ópera. Eso para mí fue muy importante, porque realmente fue en esa situación, y eso lo tengo claro, quizá con toda la fantasía que la memoria nos va creando, pero fue en ese momento en que yo me sentía incómoda, nunca me gustó mucho maquillarme, yo me maquillo más solamente cuando tengo que estar para el escenario. Estaba maquillada, me dolían los zapatos, me apretaba la ropa, todo me molestaba. Pero yo dije, pero yo acá, en el escenario, acá me siento bien. Y era época Ahí del Colón donde todo lo que rodeaba a una obra era profesional, ¿no? O sea, era muy, la sí, ropa muy, era el taller de sí, ropa, la sí. escenografía, todo lo que tenía que ver con Y, la... ten- y afortunadamente tengo fotos mías de de esa esa época. vez. Qué Sí, lindo, sí, sí. qué Vestida lindo. de paje con Sí. las ropas medievales. Bueno, no es para menos, ¿no? La primera vez es Sí, hermoso tener la sí, foto. muy importante, muy importante. Tanto que yo eh, em, en esa ópera hay un área muy hermosa que es un área a la estrella vespertina, ¿no? Que es una de las áreas más bellas del repertorio de ópera para barítono. Y, y siempre es como que digo que mi Ujú, nombre, que es toda una historia, Noga, que es ujú. el segundo Claro, nombre, claro, la que estrella. muchos piensan que es un apellido, no, no es un No, no, apellido, bueno, es un acá sabemos que nombre. es una, claro, A ustedes en claro, Israel claro. es el lugar donde generalmente me dicen Noga, no me dicen Eleonora. Claro, porque Eh, Noga es nombre común acá, es un nombre Es común. un nombre común y es el nombre de la estrella vespertina, Exactamente, del exactamente. lucero. Así que sí, yo siempre los relaciono, ¿no? Así fue, esa fue mi primerísima y determinante momento, Ujú. porque mis compañeros de universidad mismos me decían, Eleonora, vos entraste a la universidad cantando y saliste de la misma manera. Qué bien. Es decir, para Y mí, era encima en alemán, que era un idioma que sí, estabas sí, aprendiendo. sí. Bárbaro. Es decir, que siempre la musicología y el canto estuvieron unidos, nunca estuvieron Ok. separados. Están siempre. Hay mucho que a mí me gustaría pasar, quizás antes o después, no sé todavía cómo armamos la nota, pasemos algún Sí. pedacito de su trayectoria. ¿Qué es cuál es la música? Bueno, dijimos que ha recorrido todas las músicas posibles, ha recorrido los escenarios No sé. más grandes del mundo. Sí. ¿Cuál es el que más le impactó, el escenario que más le impactó, el que más la ilusionó, el que más ganas tenía de conocer, el que más satisfacción le dio?
En realidad, los públicos son muy diferentes y hay muchas situaciones que en este momento que usted me pregunta me vienen a la memoria, ¿no es Ujú. cierto? Y cómo esas situaciones se dieron a veces por eso no creo en las casualidades, creo que todas son causales, ¿no? Eh, y entonces voy a mencionar algunos, lo que no quita que haya otros que también Es una es que trayectoria siempre importante, lo es dijimos. interesantísimo la reacción de los públicos diferente, cómo cada público reacciona diferente. Por ejemplo, cuando presenté por primera vez mi disco en París, la primera vez que actué en París, todo el público me decía, el público francés es muy frío, vas a ver que no aplauden, que no bla, bla, bla. Bueno, yo dije, bueno, está bien. Ese día que yo hice el recital, era un recital sobre canciones sefardíes, lo hacíamos con un guitarrista francés, Pascal Bournet. Primero no quedó gente afuera, Se vendió todo. se vendió todo. Y segundo, cuando entramos a la escena, el aplauso fue tan cerrado que yo dije, tengo que respirar ¡Qué profundo expectativa! para reconectarme, porque los Claro, cantantes necesitamos el aire y la emoción hace que uno se quede claro, sin claro, claro. aire, ¿no? Así que No era que eran fríos ustedes. no hay público frío en el mundo, no hay público frío, pero fueron muy hermosas las veces que tuve la ocasión de cantar en algunos sitios que casi son esos sitios que la gente desea que se dé. Por ejemplo, En París, ¿en qué teatro fue? en el Teatro del Forum de Halle, que es un teatro que está cerca del Centro Pompidou. Ujú. Pero no esta fue en otro teatro porque hubo que cambiarlo, porque como fue un momento bastante delicado, porque en París había habido varios atentados a sinagogas y a centros comunitarios. Ajá. ¿De qué año Entonces, estamos hablando? estamos hablando del año 88. Ah, No, a ver, sí, estamos hablando atrás en la historia, ¿no? Entonces hubo que cambiarlo de sitio y allí entonces fue en un sitio más que se podía controlar más y evitar que surgiese cualquier problema. Entonces era un teatro, pero simultáneamente ese mismo año actué en el Teatro del Forum de Als para la Radio Nacional de Francia. wow. Pero después, por ejemplo, una situación muy hermosa que tuve donde hice mitad de programa canciones sefardíes y otras obras en la segunda parte fue cuando actué en la Biblioteca Nacional de Chicago. En la Biblioteca Nacional se hace un ciclo muy importante de conciertos que se hacen al mediodía, igual que se hacen los del Mozarteum en Argentina, ¿no? Claro. Que se transmiten por una enorme cantidad de radios en simultáneo de Estados Unidos. Y allí fue realmente hermosísimo, fue una experiencia bellísima, igual que cuando fui con Gerardo Gandini al Carnegie Hall, ¿no? Oh, Es decir, wow, uno wow. dice, eso fue un regalo, digo yo. Yo venía trabajando con Gerardo Gandini en música contemporánea en la Fundación San Telmo, veníamos trabajando y estrené una obra de él, Representaciones, que, que él se quedó encantado de cómo salió. ¿Y Y fueron con él, tango? no, para nada, fuimos Nada. con música contemporánea, Ah, fuimos con ah. música contemporánea. Fue un programa todo de obras de él. Y entonces estábamos en una reunión así, creo que 1 o 2 semanas después del estreno de esta obra, y entonces Gerardo se acerca a mí, yo iba en gira a Estados Unidos a hacer una cantidad de recitales en Nueva York y Washington, donde actué en el Salón de las Américas, por ejemplo, salió una hermosísima crítica en el Washington Post para eso. Y entonces Gerardo me dice, ¿querés venir con nosotros? ¿Querés cantar con nosotros en el Carnegie Hall? Yo dije, caramba, este sí que es un regalo. Claro, déjamelo pensar. Sí. Bueno, a ver, lo voy a pensar, mañana te Sí. contesto. Tengo 5 minutos. Así que eso fue. Después Claro, qué hubo otros sueño, qué lugares, por sueño, qué ejemplo, hermoso. En Argentina siempre soñé con actuar en el Auditorio de San Juan.
Ah, Y no se daba, porque no se daba. Había actuado ya en muchas salas, Teatro Municipal de Santa Fe, de Bahía Blanca, de no sé, muchos lugares, y no se daba esto. Y la casualidad hizo que se hiciera en Buenos Aires un congreso internacional de literatura hispánica, o española, no me acuerdo cómo era el título ahora en este momento. Y el día un tiempo antes hubo en el Teatro Astral una noche que eh, eh, se cantaban todas, cantábamos distintos intérpretes canciones sefardíes, ¿no? Era solo una noche dedicada a la canción sefardí. Y yo canté dos canciones. Eh, entre el público, bueno, estaba una persona que era el agregado cultural de la Embajada de España. Yo tenía con el día siguiente una entrevista justo con el agregado cultural por otros motivos, por una beca que yo me estaba presentando. ujú. Y cuando llego, la secretaria me dice, acaba de preguntarme el agregado cultural, ¿quién es esta persona que se llama así? ¿Cómo puedo hacer para contactarla? Y ella le contestó, dentro de 15 minutos usted la tiene en su despacho porque bien, tiene una entrevista con usted. Y ahí surgió el poder ir y hacer un recital en el Auditorio de San Juan, en el concierto inaugural del Congreso Este. Fue una experiencia bellísima. Qué lindo. Lo mismo pasó en Brasil he actuado una cantidad de veces, el público lo amo, el público brasilero también es súper cálido y la organización ha sido maravillosa todas las veces que estuvo. Así que si usted me pregunta, tengo muchos Difícil, recuerdos. difícil elegir, ¿no? Sí, Lo una mismo vez un me músico, imagino yo que si yo le dijera eh, cuál es la música, eh, digamos, lo que se llama acá el pascol, la música de su vida, cuál es la música que usted elige para poner cuando quiere descansar, cuando quiere oír música. esto es muy interesante. A mí me gusta mucho, obviamente, sobre todo escucho música clásica, ¿no? Eso es cierto. ¿Y Y me alguna gusta preferencia dentro de la música clásica? de entre los músicos, no, ahí es difícil, Ujú. muy difícil. Porque si digo uno, me olvido de un montón de otros que Claro, me bueno, gustan obvio, obvio. mucho. Me gusta mucho escuchar la creación contemporánea actual de música, dentro de la música Ujú. clásica, me gusta mucho, Ajá. me interesa, siempre me interesó y me sigue interesando. De hecho, cuando pude y cuando puedo, siempre pongo algo en mis conciertos, Ujú. pero no podría decir, hay autores que me llegan al alma. Una cosa Por interesantísima, ejemplo, alguno, por ejemplo. bueno, por ejemplo, Tchaikovsky. Ujú. Tchaikovsky es un autor que me gusta la música de cámara, la música sinfónica, la música de ballet, las óperas, todo lo que sea de él Todo, me todo. gusta. De los italianos, creo que que con más afinidad siento desde el punto, y eso no quita todo lo que me gusta en otros, Ujú. desde el punto de vista así directo es Puccini, Puccini. naturalmente el verismo me puede muchísimo, me gusta muchísimo la música española, Ujú. músicos como Granados, Turina, me parecen Ujú. excepcionales, me gustan muchos compositores israelíes, Ah, ¿sí? muchos, sí, 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 ¿Tuvo me gustan. oportunidad de estar acá cantando? Sí, 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 canté varias veces. Un recital importante, hice varios, una vez canté en la Academia Rubin, que además fue un recital grabado Ajá. y que de ese salió un pequeño disco, un CD, primero un cassette, después está también Ah, en otro formato. yo no encontré, no encontré. Sí, sí, bueno, ya no No, no creo. encontré en la, sí, no Sí, sí, encontré sí, no buscando. está, me parece, no está en internet no hay nada de Claro, no, ese. no encontré. Después, pero canté, hay un CD mío Ujú. que de alguna manera
no tengo muchos ejemplares, que se llamó Un pueblo y sus canciones, que lo hice entero dedicado a los compositores judíos, a Ujú. compositores judíos donde entró Ben Haim, ¿no es cierto? Y otros autores y otras obras relacionadas con los judíos sin ser autores judíos. Así que ese ¿Los un pueblo judíos los judíos la atravesó de alguna manera? O sea, ¿fue un punto de partida en usted? yo creo que el punto de partida fue la música, sí, absolutamente me atravesó lo judío, ¿no? Me atravesó, es decir, inclusive yo en el año 74 pude finalmente realizar lo que quería hacer desde el comienzo de mi investigación, que era entrar con la liturgia sefardí. Mm. Y allí un día me encontré en una sinagoga, eh, busqué que fuese la más ortodoxa en la cual una señora podía entrar, una mujer Claro. podía entrar, era Bueno, jovencita entonces, difícil, ¿no? y fui y me encontré con un libro totalmente en hebreo y lo miré y dije, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? Claro. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Por dónde es el derecho y dónde es el revés? Sí, En ese punto para mí el hebreo era un enigma, ¿no? claro. No algo desconocido, era un enigma. Bueno, hoy puedo decir que el hebreo para mí es una lengua, no la puedo hablar, no la puedo leer, pero sí lo que yo trabajo lo conozco muy, muy a fondo, ¿no es cierto? Es decir, los Sabe textos, lo que está diciendo. absolutamente. He cantado en hebreo, canto en hebreo, si la ocasión lo pide, pero además hay una cosa bastante, yo digo que no lo hablo, ¿no? Pero si escucho hablar, enseguida empiezo a entender, Claro, ¿no? claro, porque asocia las palabras de las canciones. Asocio las palabras y además hay cosas que yo digo siempre que los idiomas son como que uno tiene un chip en el cerebro y Claro, aparece. claro. Siempre queda, siempre queda. Entonces hace no tanto tiempo una vez subía en un avión para ir desde Madrid a Israel en el año, hace 2, 3 años, y un muchacho me ayudó a poner la valija en arriba. Y entonces yo automáticamente le dije toda, toda rapada. Y digo, Leonora, ¿cómo salió? Claro, Es decir, muchas gracias, me salió así sí, como sí. Eleonora, yo sé, nos daría para charlar muchísimo. A mí por eso, vamos, me vamos. fascina esta Usted charla. no me deje hablar, no me deje hablar, no me No, yo deje la hablar. dejo hablar porque para mí es un placer escucharla, pero también obviamente es un placer escucharla cantar. Usted dijo si la oportunidad lo requiere, usted se anima a cantar en hebreo. Sí. Yo no me llamo la oportunidad, pero me gustaría mucho cerrar la nota con una frasecita, si quiere, de algún Ah, canto no, y a chiquito. esta hora de la mañana Sí, y yo sin sé que haberme preparado. no están las cuerdas vocales, exacto. Nadie la va a juzgar, le juro. Bueno, bueno, ya veremos, Para ya veremos. despedirnos nomás. Usted me va avisando cuando Tenemos dos llegue. minutos, sí, nos quedan 2 minutos. Ah, ya estamos, ya Por estamos. eso, Bueno, claro. la última cosa novedosa, y esa que hay poca gente que lo sabe, porque antes de la pandemia, digamos en el 2018, yo decidí empezar el estudio de un repertorio insólito. Insólito había estudiado cuando era unos cuantos años atrás algunas canciones, pero siempre sentí que me resultaba familiar en la emisión y todo, y que fue el repertorio ruso clásico. Y entonces empecé a estudiar Tchaikovsky, Wow. Rachmaninoff, Mussorgsky, y aprovechando que en la en pandemia uno podía hacer pocas cosas, no quería leer el ruso porque me escribían en caracteres latinos, empecé a estudiar ruso para Bien, poder leerlo bien. así. Y es un repertorio que Si le faltaba realmente algún idioma, ya está. sí, pero no, nada que ver. No, Está no, bien, no. está bien. Ni el Pero hebreo ni está, el ruso está. son lenguas que yo pueda decir que sé. No, no, Claro, no. Yo claro. digo, cuando sé, yo sé que sé. Estas solo puedo leerlas, puedo escucharlas, puedo cantarlas, pero tanto Bien. como decir que las sé, no. Eleonora, un gusto enorme. Un gusto enorme. Igualmente, igualmente. Ha sido un gusto primero de todo conocerlo, saber de su radio, Gracias, eh, y igualmente. un placer poder charlar y
hablar demasiado. No, me pareció bárbaro, usted es una persona muy agradable y le estoy muy agradecido. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano.